Hoy vamos a comentar sobre el informe de la Organización de Estados Americanos rendido sobre las elecciones del pasado 1 de junio de la reforma judicial de los jueces, de los casi 3,000 puestos de jueces que se pusieron a votación del electorado. Vino una delegación de la Organización de Estados Americanos, 16 miembros de 10 países diferentes del continente, a observar las elecciones y hacen recomendaciones con respecto a que fue un proceso. Son 36 páginas el informe, pero los últimos 2 párrafos, las conclusiones o las recomendaciones, son lo interesante. Por ejemplo, hablan de que fue un proceso complejo y polarizante, con anticipación, con meses de anticipación. Los medios de comunicación en México estuvieron comentándolo. De hecho, ni siquiera los acordeones son un asunto que se hubiera descubierto el domingo de la elección, sino con días de anticipación, por lo menos una semana antes. Creo que por lo menos una semana antes el periódico Reforma de la Ciudad de México le dio 8 columnas al asunto de los acordeones, y si mal no recuerdo, lo tocó por lo menos entre 2 y 3 veces en la primera plana del periódico. Entonces, tampoco eso fue un asunto que fuera sorpresivo. De hecho, la sorpresa, ni siquiera que 13 millones fue una sorpresa, ni que un 22%, 23%, probablemente unos 3 millones, hayan decidido nulificar su voto. Tampoco eso era sorpresa. Era tan complejo el llevar aquello que sin acordeones era prácticamente... lo ideal es que fueran acordeones propios, sino así como se entregaron acordeones impresos con color, número, el nombre, etcétera, y para llevar, como llevaron a los militantes de Morena a la Suprema Corte y al Tribunal de Control, sobre todo esas 2 posiciones. Y ya los gobiernos estatales movieron las elecciones para ganar esos espacios que siempre los han tenido. O sea, la justicia estatal está en manos de los gobernadores actualmente, el año pasado y el antepasado, y lo seguirá estando con los gobernadores actuales. Lo que pasa es que ahora, bueno, tenemos 23 gobernadores de Morena, 4 del PAN, 2 del PRI y 1 del Verde Ecologista, y cada quien en sus propias entidades hizo movilizaciones para ganar a los jueces de sus respectivos estados. Entonces, eso tampoco es una sorpresa, lo dice el informe, pero el informe de los observadores de la Organización de Estados Americanos, pero no sorprende. Es algo que ya estaba muy platicado, muy visto, muy ventilado, muy criticado, etc. Lo que es interesante es la respuesta tan ríspida del gobierno mexicano, concretamente de la presidente Claudia Sheinbaum, del presidente del Congreso Gerardo Fernández Noroña y del secretario de Relaciones Exteriores, el doctor de la Fuente. En el caso de la presidenta o presidente, dice que es mejor, bueno, que no está en la competencia de la Organización de Estados Americanos el hacer este tipo de recomendaciones, que no está en su carta en sus estatutos, etc. En las normas que rigen a la OEA. Dice que se extralimitan, que no deben estar opinando o emitiendo este tipo de recomendaciones. Insiste en que es preferible que los jueces se elijan por 13 millones en lugar de que una sola persona lo haga, como era tradición. El presidente proponía, como era norma incluso, no tradición, norma. El presidente proponía al Congreso el ministro que se iba a cambiar, porque no se cambiaban en conjunto, sino que conforme iban terminando sus periodos, el presidente iba sustituyendo y el presidente en turno, de tal manera que Fox propuso a algunos, Calderón a otros, de la Peña a otros, y el presidente López Obrador, de hecho, propuso a 3, a Lenia Batres, a Yasmín Esquivel y a Loreta. O sea, esos son ministros de la Suprema Corte, ministras en el caso concreto de ellas, propuestas por Morena. Entonces, lo que dice este informe, y es lo que le dolió al gobierno mexicano y a otras entidades como lo es el presidente del Senado, es que en sus últimas 2 líneas, después de decir que es polarizante y que puede mejorarse y que tuvo muchas complicaciones, en sus últimas 2 líneas descalifica al proceso, porque dice: no recomendamos para otros países de la región que se adopte este proceso para seleccionar a jueces de la Suprema Corte o al Poder Judicial. Entonces, viene esta respuesta ríspida, y
Una de las cosas interesantes es que hay que acabar con el mito ese de que hay un Benito Juárez del siglo XXI. Fernández Noroña vuelve a mencionar que es histórico que un indígena como Hugo Aguilar llegue a la presidencia, que volvieron a pasar desde Benito Juárez no estaba, 168 años. Esta narrativa del oficialismo, del gobierno de Morena, con respecto al próximo ministro de la Suprema Corte. Al próximo presidente de la Suprema Corte, que es un mestizo con sangre mixteca. De hecho, lo delata una cosa muy, muy simple, un tupido bigote. O sea, estos tupidos bigotes no son de las etnias originales, de los pueblos originales ni de Mesoamérica, ni de Aridoamérica, ni de Centroamérica, que ocupamos de alguna manera geográficamente estos tres espacios.